Enrique Burgos García para presentar el dictamen a nombre de la Comisión de Puntos Constitucionales en términos de lo dispuesto por el artículo 196 del reglamento y hasta por 10 minutos. Con su anuencia, señora Presidente. Honorable Asamblea, en cumplimiento de nuestro orden interno, tengo el gusto de presentar a ustedes el dictamen elaborado por las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, de Derechos Humanos y de Estudios Legislativos Primera, que propone adicionar la fracción 29X del artículo 73 constitucional, a fin de que el Poder Legislativo de la Unión asuma la facultad de expedir la Ley General para establecer la concurrencia de la Federación, las entidades federativas, los municipios y, en su caso, las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México en materia de los derechos de las víctimas de los delitos. Al hacerlo, deseo dejar constancia de reconocimiento al trabajo de los integrantes de dichas comisiones y particularmente a la senadora Angélica de la Peña y al senador Raúl Gracia Guzmán. En primer término, deseo referir a ustedes que este dictamen tiene dos antecedentes, uno en la 61ª legislatura y otro de carácter próximo. El primero es el proceso del órgano revisor de la Constitución derivado de la iniciativa que en abril de 2012 presentó el entonces senador José González Morfín. Lo resuelto entonces por este Senado y las modificaciones de la Cámara de Diputados y que remitió de nueva cuenta a este Senado para los efectos del párrafo E del artículo 72 constitucional el 23 de abril de 2013, ya en pleno ejercicio de la 62ª legislatura. El segundo es la presentación de una nueva iniciativa en materia de atención a víctimas de los delitos por parte de su servidor, por las razones que ahora explico. Al reflexionarse sobre el procedimiento legislativo del órgano revisor de la Constitución, al haberse realizado el 23 de abril del año pasado la primera lectura del dictamen de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos que implicaba cambios a lo ya aprobado hasta ese momento por ambas cámaras en funciones de origen y de revisora, en razón del paso del tiempo y la aprobación de otros decretos de reformas constitucionales, particularmente el relativo a la reforma de las instituciones políticas y de gobierno de la Ciudad de México, se estimó que ya no procedía a introducir nuevas modificaciones, así fueran solo de nomenclatura, sin el riesgo de vulnerar lo previsto por el artículo 72 constitucional. ¿En qué consiste el planteamiento de esa reforma? Aunque en apariencia se trata de una cuestión relativamente sencilla, cabe enfatizar de manera particular cuál es su objeto. Se trata de otorgar al Congreso de la Unión la facultad para expedir la legislación general en materia de derechos de las víctimas de los delitos, y ello tiene una doble implicación. Por un lado, establecer con nitidez el sustento para expedir normas generales que se apliquen de manera concurrente por los tres órdenes de gobierno en el ámbito de sus respectivas competencias, y por la otra, delimitar las libertades de configuración legislativa de las entidades federativas en esta materia con base en las previsiones de la legislación emitida por el propio Congreso de la Unión. ¿Por qué es relevante la modificación? En las comisiones dictaminadoras hemos estimado la relevancia de esta propuesta por su estrecha vinculación con la previsión de los derechos de las víctimas de los delitos que se contempla en el apartado C del artículo 20 constitucional, de acuerdo con la reforma de que fue objeto en 2008, con motivo del establecimiento del sistema acusatorio para la persecución y enjuiciamiento de los delitos. Si nuestro país se ha movido hacia una revisión integral de su sistema de justicia penal, donde resultan pilares los códigos o las leyes nacionales en materia de procedimientos penales, mecanismos alternativos de solución de las controversias, ejecución de penas y justicia penal para adolescentes, resulta acorde a esa sistemática que la legislación para atender las obligaciones del Estado mexicano con las víctimas de los delitos tenga carácter general o, en otras palabras, previsiones homólogas para todos los órdenes de gobierno. Por otro lado, desde la perspectiva estrictamente técnica, el dictamen que se somete a su consideración solo considera un artículo transitorio para establecer la entrada en vigor de la adición al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Ello obedece a que, encontrándose expedida la Ley General de Víctimas y la legislación correspondiente de las entidades federativas, el Poder Legislativo Federal
pueda ejercer la facultad legislativa en cuestión en cualquier momento que lo estime pertinente y que a través de ese ejercicio se dispongan los plazos para la actuación subsecuente de las legislaturas de los estados. Estimadas integrantes de esta Asamblea Senatorial, esta propuesta de adición constitucional aborda un asunto muy sensible para la sociedad mexicana y para todos nosotros. El delito constituye una grave ruptura de nuestras normas de convivencia y de armonía social. Se diseñan, y aquí hay muchas senadoras y muchos senadores que han contribuido a ese esfuerzo, las normas que contienen los delitos o los tipos penales con la más firme intención de disuadir a toda persona de incurrir en esa conducta. La aspiración legítima del legislador es que la connotación de reproche social grave a cierto comportamiento y el señalamiento de la pena correspondiente disuadan a incurrir en él. Nuestro Estado, el Estado mexicano, ha afirmado no solo sus deberes de investigación en los delitos y de procuración de impartición de justicia en el ámbito penal, sino en el reconocimiento de que quienes han sido víctimas de un delito puedan ejercer sus derechos a ser asesorados en el procedimiento penal, a coadyuvar con el Ministerio Público y actuar en el expediente, a recibir la atención médica y psicológica que requiera, a que se le repare el daño causado, a que se proteja su identidad cuando por su condición de menor el delito de que se trate o la posibilidad de riesgo a su integridad física así se requiera, y a que se tomen todas las medidas para protegerlo y restituirle en el uso de sus derechos. Con el propósito de avanzar al fortalecimiento del orden jurídico para la protección de los derechos de las víctimas de cualquier ilícito penal, solicito atentamente a esta Asamblea su voto favorable al dictamen de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, Derechos Humanos y de Estudios Legislativos. Muchas gracias, estimada Presidente. Gracias, señor senador.